Gracias, Rodrigo. ¿Me avisás cuando voy 20? Avísame cuando voy 20. Es un verdadero placer estar acá con ustedes. Soy argentino, les aviso. Y lo aclaro porque eso quiere decir que no tenemos absolutamente nada que enseñarles, ¿ok? O sea, no vengo acá con ese tono. Argentina ha sido una calamidad y un desastre en sus políticas económicas durante los últimos 50 años. Dejó de crecer a principios de los años 70. Pasamos de ser un país que cuando yo nací era más rico que España. Cuando yo nací, Argentina era un país que era holgadamente más rico que España y tenía 5% de pobres. Y hoy es un país que es incomparable por lo más bajo que tiene su PBI respecto de España y tiene, cuando Javier Milei asumió la presidencia, 50% de pobres. Así que... y mucho menos me animaría a venir en torno cuando tengo a mi ex jefe acá, que es Vittorio Corvo, quien trabajé en el Banco Mundial hace muchos años y que tengo un afecto extraordinario. Pero sí, lo que vengo es a contarles nuestra experiencia, que es lo que está pasando en Argentina. Creo que es bastante interesante, que puede o no puede tener lecciones para otros países. Yo creo que en algunas dimensiones sí, por supuesto cada país es muy particular. Y entonces les quiero contar un poquito en qué andamos, ¿no? De qué se trata el gobierno de Javier Milei. Y yo diría que eso lo podemos definir con hay como tres temáticas. Hay todo que es una agenda de seguridad que tiene Javier, pero no voy a hablar de eso porque es un poco más foráneo a mi especialidad. Pero en lo económico él tiene dos grandes líneas rectores. Si ustedes entienden estas dos líneas rectoras, entienden todo de qué se trata el gobierno de Javier Milei, así lo entendemos los ministros, así lo entendemos cada uno de los integrantes del gobierno. Entonces les quiero hablar puntualmente de qué es cada una de esas dos líneas. La primera es que Javier Milei dijo: Argentina va a ser un país que va a tener superávit fiscal. Creemos que gran parte de nuestra inestabilidad macroeconómica y por consiguiente parte del costo que ha tenido sobre, digamos, la posibilidad de crecimiento de Argentina deviene de este Estado que nunca podía poner sus cuentas en orden y que eso implicaba emisión monetaria y implicaba endeudamiento y estábamos en esos ciclos permanentes de inflación, default, etc. Así que Javier dijo, bueno, mira, vamos a tener superávit fiscal. Él heredó un país con un déficit fiscal de aproximadamente 5 puntos del PBI. Y acá es donde empieza lo sorprendente, que es que en un mes alcanzó el equilibrio fiscal. En un mes. Yo a veces le digo a Javier, todavía lo pienso y todavía no lo creo, ¿no? Es una tarea increíble de Javier con su ministro de Economía, Luis Caputo, con decisiones muy audaces, pensar fuera de la caja, cosas que la gente pensaba que eran intocables, él dijo, son tocables. No son solo tocables, son eliminables en un 100%, paró las transferencias a las provincias a cero, llevó la obra pública a cero. Yo en esto creo que quizás no es tan transferible a Chile porque en Argentina muchas de las obras públicas que hacía el gobierno eran obras públicas en realidad que correspondían a las provincias y las municipalidades. Argentina es un país eminentemente federal y entonces como que dice, bueno, esas obras que las tienen que hacer las provincias y las municipalidades, no el gobierno nacional. Se eliminaron de 210.000 empleados en la administración pública centralizada y descentralizada, 210.000. En este primer año hemos eliminado 42.000 puestos de trabajo. Los salarios del empleado público han caído también entre 10 y 15%. Bueno, un conjunto de factores permitieron que se produzca ese equilibrio fiscal. Y ese equilibrio fiscal, para mí, conlleva tres reflexiones bastante interesantes que quiero compartir con ustedes. La primera es que en algún sentido redefine lo que es posible en tamaño y en tiempo. Por ejemplo, hay muchos candidatos presidenciales de Latinoamérica que nos llaman para preguntar qué están pasando. Y yo les pregunto, ¿cómo pensás abordar el tema del déficit fiscal? Argentina hoy es el único país en América con superávit fiscal. Y entonces me dice, bueno, tengo 4 puntos, por ahí bajo 1 punto por año y al fin del mandato logro el equilibrio. Y digo, 1 punto por año, ¿y por qué no 5 en un mes? Y me dice, no, pero eso es imposible. Bueno, Javier lo hizo. ¿Okay? Entonces por ahí hay que pensar de una manera mucho más agresiva, mucho más disruptiva, y te das cuenta que eso era posible. Entonces, redefinir el tamaño de lo que es posible y el tiempo en el cual es posible es una primera cosa.
La segunda cosa que a mí me parece que es interesante es que hay como una verdad revelada que nosotros la tomamos como dada, y es que una corrección fiscal es políticamente costoso. Y Javier dijo, no, no es políticamente costoso, porque la gente está cansada de pagar impuestos para un Estado que no le da nada. Entonces, efectivamente, lo que quiere es un político que venga y diga, esto que no me da nada, cerrémoslo y dejame de cobrar los impuestos. La corrupción, si uno corta lo que nosotros en Argentina llamamos los ñoquis, no sé si tienen esa expresión acá. Los empleados ñoquis son solo los que aparecen el 29, hay una tradición italiana que se come ñoquis los 29, entonces solo pasan el 29 a cobrar el cheque, ¿okay? Esos son los empleados ñoquis. El gobierno había crecido en las administraciones anteriores con un sobredimensionamiento, lo que nosotros llamamos militancia rentada, había que darle puestos, había que darle un salario a los que hacían política, entonces se les daba un puesto en el Estado. Millones de cosas que el Estado se había metido al que no generaba mucho valor, entonces cerrar eso en realidad es popular, no es impopular. La gente ama, digamos, esa corrección fiscal que nosotros de alguna manera la hemos ilustrado en ese fenómeno o esa idea de la motosierra, ¿no? Entonces esa verdad revelada de que una corrección fiscal es políticamente impopular, me parece que al menos en lo que ha ocurrido con Javier Milei ha sido exactamente lo contrario. La popularidad del presidente ha ido increyendo a lo largo del año, ha ido increyendo, a pesar de que el primer año es un ajuste donde baja el gasto público 30% y es una corrección del gasto público de 5 puntos del PIB. La tercera reflexión es que también había una suerte de verdad revelada que un ajuste fiscal o una corrección fiscal iba a generar una recesión. Y nosotros con el presidente esto nunca lo creíamos, porque como cada gasto, cada peso que el gobierno gasta es un peso que el gobierno le tiene que cobrar a la gente. Entonces está bien que el gasto público expande la actividad, pero esos impuestos que le tengo que cobrar a la gente, que le detrae de sus ingresos, genera exactamente el efecto contrario, ¿correcto? Porque el gobierno gasta un peso, pero la gente gasta un peso menos, ¿no? Entonces es una ficción eso de que el gasto público va a aumentar el producto. En el caso de Argentina, además nosotros no teníamos ni siquiera acceso a deuda, todo gasto, cada peso se financiaba o con impuestos formales o con emisión monetaria, que era impuesto inflacionario. Entonces cuando Javier baja el gasto público 5 puntos, baja los impuestos que le estábamos cobrando a la gente para financiar ese gasto en 5 puntos. El resultado de eso se produce un fenómeno que se llama el del crowding in. En vez del crowding out, un crowding in. O sea, es que la gente se siente con menor carga tributaria, se larga a gastar y entonces es falaz esa idea de que la corrección fiscal va a generar esa recesión. Y más que eso, como la economía se ordena, porque al terminar con la emisión baja la inflación, la economía en general tiende a crecer. Entonces, en el primer año de la presidencia de Milei, la economía crece 5 puntos del PBI. Con lo cual piensen que el sector privado tiene, por un lado, los 5 puntos extras de crecimiento de una economía que hace 15 años no crecía, y a su vez tiene los 5 puntos extra de los impuestos que el gobierno no le está cobrando porque bajó el gasto, o sea, 10 puntos más de crecimiento del gasto. Después se preguntan por qué es tan popular el presidente y tan popular la corrección fiscal. Entonces, la verdad que yo creo que ni a mí me sorprendió esto, ni a Javier, y tampoco a Rodrigo, porque Rodrigo tuvo un profesor en Harvard que se llama Alberto Alesina, y él estudiaba las correcciones fiscales en Europa, y él ahí ha visto que las correcciones fiscales hechas, implementadas a través de una baja del gasto, son expansivas. No así las correcciones fiscales implementadas a través de una suba de impuestos. Por eso Javier dice, nosotros vamos a tener equilibrio fiscal, y ese equilibrio fiscal se va a lograr bajando el gasto. No voy a subir ningún impuesto, porque además tenemos una gran desconfianza en el rol del Estado en la economía, entonces queremos un Estado mucho más pequeño, con mucho menos impuestos. Y bueno, lo que hemos hecho este primer año es esa caída de 5 puntos del PBI, del gasto público, 30 puntos. Y entonces ahora el presidente nos dice, bueno muchachos, ya está, hicimos esto, ahora llegó el momento de arrancar. Ahora vamos en serio, ¿ok? Entonces aquello que hicimos este primer año, que nosotros llamamos la motosierra 1.0, la mutamos en lo que estamos haciendo ahora, que está trabajando. Piensa que mi ministerio es desregulación y transformación del Estado. O sea, yo tengo la parte de regulación y tengo un par de gente con la motosierra. Entonces,
mis equipos de la motosierra están ahora implementando lo que llama la motosierra 2.0. ¿Y qué es la motosierra 2.0? Claro, nosotros ahora estamos entrando, digamos, a ver cada área si lo queremos mantener o no, si se debiera hacer o no. Y yo me di cuenta inmediatamente que necesitábamos un marco conceptual para tener esa conversación. Si no es una conversación demasiado personal, te gusta, no te gusta, lo hago, no, tengo que tener un marco. Entonces le pedí al presidente que dedicáramos una reunión del gabinete a pensar qué cosas un gobierno libertario debiera hacer. Más como en abstracto, ¿correcto? Sin hablar de un área puntual. Entonces, o sea, un gobierno que no cree en la intervención del Estado en la economía, que piensa que, digamos, la gente y las economías crecen y surgen a partir del trabajo individual y de la libertad, y que la gesta del hombre y la mujer común es tratar de avanzar en la vida, y que los obstáculos más grandes los pone el Estado. Entonces, de lo que se trata es eliminar esos obstáculos. Bueno, entonces hicimos una lista de los sí y de los no. Entonces ahí andan mis locos de la motosierra, entonces van a cada ministerio y le dicen, ¿vos qué haces? ¿Viste? Un área. Bueno, y ven, ¿estás en el sí? Perfecto. ¿Estás en el no? Chao. Y entonces estamos en ese proceso, en ese momento, con lo cual yo diría que este proceso de reconversión del Estado en este segundo año va a tener más velocidad que el que tuvo el primer año. Así que eso es un poquito, quizás lo que les quería contar sobre ese primer eje, ¿ok? Yo, de hecho, ya estoy convencido que va a ser imposible para mí ver al gobierno de Argentina con un déficit fiscal nunca. Primero porque si nos acercáramos a eso, el presidente Milei va a tomar las medidas para, digamos, corregirlo, y si no fuera el caso, habría sido decapitado. Así que no lo voy a ver porque el presidente, digamos, es un presidente extraordinario en el sentido que apoya tremendamente a sus ministros y a sus equipos de gobierno. Es clarísimo de qué se trata este gobierno y cuáles son los objetivos centrales, pero también está dispuesto a correr a la gente que de alguna manera no está, digamos, a nivel de él operando con los estándares que él quiere. Bueno, y es una combinación bastante potente que alinea y hace que todo realmente fluya bastante bien. Entonces, yo les dije que había dos ejes, ¿correcto? Entonces, un eje es este, superávit fiscal que va a ser obtenido a través de una baja del gasto. Esto es lo que hemos hecho este primer año, es un proceso que continúa y me parece que es transformativo para Argentina porque igual, a ver, es Argentina, ¿no? Así que tenemos mucho para demostrar, tenemos muchos meses, digamos, hasta que uno esté seguro de esto que ha sido una transformación permanente y estructural de Argentina. La segunda línea de pensamiento es la de la libertad económica, que es la agenda de la desregulación. Y si quieren se los voy a empezar comentando con una anécdota que me parece que ilustra, quizás algunos ya la haya escuchado, no sé, porque se hizo bastante internacional, que es el tema de las sandías. Entonces, yo la verdad que en mis programas de televisión le digo a la gente, escríbanme, díganme todo lo que les molesta del Estado. Después armamos una website que se llama Reportar la Burocracia. Hemos recibido 10.000 sugerencias de gente sobre trámites y trabas burocráticas. No les puedo decir lo que estamos recibiendo. Además, yo digo, no sé si conocen El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos hay una ciudad que se llama Minas Tirith que tiene 7 murallas. Entonces la desregulación es como ir volteando. Vos desregulás una cosa. Les cuento un ejemplo. Estaba prohibida la exportación de chatarra. Y entonces me llama, entonces bueno, listo, sacamos el decreto. Es un decreto que una empresa muy importante de Argentina durante muchos años había hecho lobby de eso para tener ese input más barato. No importa, lo sacamos. A los 2 meses, alguna gente me dice, no te funcionó, Federico. ¿Y por qué no me funcionó? Porque te olvidaste de sacar la resolución 84 de aduana, que dice que la chatarra solo se puede exportar por el puerto de Buenos Aires. Entonces yo tengo chatarra en Salta, que la quiero llevar a Antofagasta para ir al Pacífico, me obligan. Se ve que alguien tenía un kiosquito ahí armado. Es más fácil cuando tenés un monopolio, ¿no? Si está en un solo lugar. Bueno, listo. Entonces saco la segunda muralla de Minas Tirith, le llamo al director de aduana, sacamos y derogamos la resolución 84. Y me escribe hace 2 días y me dice, no, Federico, no funcionó. ¿Cómo no funcionó? No, sí, te olvidaste la resolución 350 del año 82. ¿Y qué dice la resolución 350? Entonces me dice que yo no me van a autorizar la exportación de estos residuos valorizables
si no consulto primero si hay una empresa en Argentina que está dispuesta a hacer esa revalorización. Y hay un flaco que está dispuesto y me cobra una fortuna, porque claro, es un monopolio, y entonces no tengo un negocio. Bueno, así que ahí está mi equipo para ver que deroguemos la 350 del año 82, ¿ok? Y después veremos qué otra muralla me encuentro, ¿no? Bueno, entonces, pero el ejemplo que les quería contar, muy divertido, me escribe un tipo y me dice, Federico, me tenés que ayudar con las sandías. Con mis sandías. Le digo, ¿qué problema tenés con las sandías? No saben bien, o sea, no te salen buenas. Y me dice, no, hay una regulación del Estado que me obliga a empaquetarlas de una cierta manera. Pero el problema que tengo es que yo exporto sandías y mi cliente en el exterior no quiere ese paquete. No se autoriza ese paquete en el exterior. Entonces yo voy al Estado y le digo, déjenme empaquetar como me las compran, si ya tengo, son melones, son sandías, o sea, no pasa nada. O sea, mi cliente quiere las sandías empaquetadas de esa manera, listo. No, la regulación dice que tenés que empaquetarlo así. Entonces digo, hace 10 años que estoy con esto. Yo le decía a mi equipo, mira, esto tiene que ser verdad, porque si me lo imagino, no me lo puedo imaginar, algo así. No lo puedo inventar, algo así. Entonces me dice, la solución que yo encontré es que cargo las sandías con los paquetes como los pide el Estado argentino, y cuando el barco zarpa, mando un barco con 50 personas y rompen todos los paquetes y ponen los paquetes. Bueno, estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando me escribo eso es como que empecé a tirar de la piola y me di cuenta que estaba viendo la punta del témpano. Que abajo había un monstruo donde, por ejemplo, la persona no podía cosechar si una persona del INTA, que es Instituto de Tecnología Agropecuaria, no le autorizaba al momento de empezar la cosecha. Y entonces pongo en Google SENASA, que es nuestro como agencia de control de los alimentos, pongo SENASA envases y me parece una normativa de 200 páginas. Y entonces empiezo, ananá. El ananá, la caja tiene que tener 5 centímetros altos con una viruta. Puedes usar viruta de madera para poner el ananá, pero si hay brote se puede usar de 7 centímetros. Bueno, cuando iba por las cerezas me había estallado el cerebro, ¿correcto? Entonces, bueno, en un momento le pido a mi equipo que me saque toda la regulación de frutas y era 1,5 kilos de regulaciones, ¿ok? En papel, ¿no? El papel pesaba 1,5 kilos. Le digo, bueno, para ser frutero en Argentina primero tenés que sacar un doctorado en literatura para leer todo este material. Y entonces hice otra cosa, fui al director del SENASA y le digo, decime qué es lo que el Estado debiera hacer con frutas. Entonces me dice, debiera hacer A, B y C. Listo, perfecto. Escribí una normativa que decía A, B y C y listo, y tiré a la basura todo el resto. Entonces pasamos de 1,600 kg a 80 gramos de regulaciones. Entonces las tenemos que pesar a las regulaciones. Les quiero contar un minuto cuál es el método que nosotros trabajamos para este proceso de regulación. Y creo que esto, Rodrigo, es interesante, incluso para el CEP y para la candidata. Nosotros en realidad empezamos a trabajar 2 años antes que mi ley llegara al Congreso, a la presidencia, porque ¿saben cuál es el problema de Argentina? Que Argentina es un país que es demasiado estable. Se supone que se tienen que reír cuando digo una cosa así. Entonces, claro, pero no, es súper estable. Y se los voy a explicar, no se los voy a explicar nuevamente, lo van a entender perfecto. Si ustedes miran, por ejemplo, los líderes sindicales hace 40 años son la misma persona. Claro, hoy están 40 años más viejos, ¿no? Pero son las mismas personas. Y si ustedes miran los líderes empresarios, por ejemplo, AEA, que es la Cámara de los Empresarios más grande de Argentina, que se creó en 2002, y hoy se sacó una foto hoy, son las mismas personas. Entonces Argentina tiene una estructura de poder muy estable, que ha armado una arquitectura legal para generar rentas a favor de esa estructura. Yo lo llamo el Triángulo de las Bermudas, que los argentinos nos estamos ahogando en nuestro propio Triángulo de las Bermudas. ¿Y cuáles son los vértices de ese triángulo? Estamos ahí, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los vértices? La casta sindical. Si yo le dijera, por ejemplo, les voy a decir una cosa que me va a decir que, nosotros decimos, si me permiten el francés, van a decir, me está hablando en joda, pero no, van a ver que es en serio. Si yo le dijera que los sindicatos se llevan 5% de la masa salarial total formal de Argentina todos los meses, ¿ustedes me lo creerían? No. Bueno, eso ocurre. ¿Okay? Y además lo extraordinario es que esos privilegios muchas veces están ocultos. Yo hoy lo digo,
mirá este convenio colectivo, el sindicato lleva 5%, y me dicen, no, no puede ser. Bueno, lo estás pagando hace 50 años, estás pagando este 5%, ¿ok? En cada vez que compras en un comercio, lo que fue. Entonces tenés la casta sindical, tenés la casta empresaria, donde por supuesto en la casta empresaria no hay que generalizar, porque hay parte del empresario que es víctima de este sistema y parte que es dueña de este sistema. Y después este sistema de castas, Javier lo llama el sistema de castas, tiene un gran gestor político que es el Partido Peronista. O sea, el Partido Peronista en Argentina es el partido de las castas. Es el partido del status quo, es el partido de los intereses creados. Yo digo, en la Edad Media, en la Revolución Francesa, el Partido Peronista sería el partido de Luis XIV, ¿correcto? Luis XIV tenía que defender a la Iglesia y a los terratenientes en contra, digamos, de la... Bueno, y bueno, el peronismo es eso, defiende los intereses del sindicalismo, los intereses de una clase empresaria muy protegida y con grandes rentas y privilegios, y de ahí emana su poder, ¿no? Entonces, la única manera para mí de desarticular eso y que Argentina definitivamente cambie es quebrar esa estructura de poder, que es esa estructura de status quo, de intereses creados. Bueno, Acemoglu y Robinson sería lo que dirían siempre que es lo que hace que una sociedad genere instituciones económicas no inclusivas, y esas son las sociedades que no pueden crecer, como fue el caso de Argentina. Entonces, ahora, esta estructura, este status quo, este sistema de castas, está hecho ley. Está hecho ley. Está en la ley. Entonces, la única manera de desarmarlo es desarmar esta arquitectura legal. Podría dar miles de ejemplos, no tengo el tiempo hoy. Entonces, empezamos un equipo. Y yo le dije, en primer momento yo lo estaba trabajando para Patricia Bullrich, que era como es la ministra de Seguridad. Y Javier sabía que estaba, me decía, vos dale tranquilo, que después cuando sea presidente lo vamos a aplicar. Empezamos un trabajo que era, dijimos, vamos a revisar todas las leyes de Argentina. Y las vamos a clasificar en 2 años antes de la presidencia. ¿Okay? Vamos a clasificar en leyes que están ok, leyes que hay que derogar y leyes que hay que modificar. Y si pensamos que una ley hay que modificarla, vamos a escribir la modificación. Y acá viene la clave, Rodrigo. Este trabajo lo hicimos 7 personas. En 2 años terminamos de revisar todas las argentinas. 4 estudiantes de Derecho de la Universidad de San Andrés, un constitucionalista muy renombrado de la Universidad de San Andrés, yo que era profesor de la Universidad de San Andrés, y mi ayudante del curso de Economía 1 de la Economía de San Andrés, que hoy es el loco de la motosierra. Y entonces empezamos la primera ley. Federico, vamos en 20, pero está bien entretenido. 20. Entonces empezamos la ley. Claro, llegás a temas que no conoces mucho, porque se imagina que una persona no puede conocer todos los temas, sería ridículo, sería una soberbia ridícula. Entonces digo, Patricia, ¿quién me puede ayudar con tal tema? Entonces, tal persona, listo, llamo. Fede, ¿me puedes ayudar con, por ejemplo, leyes ambientales? Entonces me dice, perfecto, tenemos todo un equipo, te mando un paper que cuenta los temas. No leo papers. Bueno, ¿querés que hagamos una reunión y te explicamos? No hacemos reuniones nosotros. Ok. Unos bullets. No leo bullets. Entonces me dice, ¿qué carajo querés? O sea, ¿qué querés? Entonces digo, no, decime qué problema hay. Porque, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una ley que es la ley de los glaciares. Entonces, la ley de los glaciares protege las áreas donde hay glaciares. Me imagino que es una temática que en Chile habrá sido muy importante también, por eso doy el ejemplo. Pero nuestra ley define un área que se llama periglaciar, que es la que está en torno al glaciar, muy vagamente definida, está prohibida toda actividad económica en la zona periglaciar. Entonces hay provincias enteras que tienen vedada, por ejemplo, la actividad minera por esta definición del periglaciar. Bueno, listo, perfecto. Entonces voy a hacer lo siguiente, le digo, Fede, bajame de Infoleg la ley de glaciares, te la pones en un file Word y me la escribís y me la cambiás con track changes. ¿Okay? Y eso me mandás eso. Porque yo lo que necesito es que cuando el presidente llega tenga las cosas conducentes, o sea, no el bla bla. Uy, los glaciares, esto, aquello, sino yo quiero poner el papel sobre la mesa. Ahora les voy a hablar del principio de Marx un minuto, que no es Carlos Marx. ¿Qué pasaba? Que cuando yo llegaba a la conversación a ese punto, de que en realidad lo que yo quiero es que me agarres la ley y me la edites, el 70% de la gente me decía, no, gracias.
Por ahí con buenas razones, porque por ahí alguien está dispuesto a compartir con vos tus ideas, porque tiene su profesión, etcétera, pero no está dispuesto a laburar 2 meses gratis, ¿correcto? Hay otra gente que le daba miedo tocar las leyes. Yo como estuve en el Congreso no les tengo tanto respeto, pero sé la cocina como es, entonces digo, andate, mueve tranquilo, ¿ok? Otra gente dice, bueno, por ahí otros eran chantas, o sea, sí, tiene mucho bla bla, pero cuando hay que ver cómo se redacta el inciso C del artículo 6 de la ley de glaciares, tenés que tener un nivel de precisión que es de otro calibre. Entonces, lo que tuvo de bueno para nosotros este sistema es que nos permitió distinguir la gente que nos podía ayudar de la gente que no nos podía ayudar sin perder tiempo nosotros. Porque yo lo que necesitaba era generar un compilado de cuáles eran los cambios para que cuando llegara Patricia o Javier al gobierno se pudiera poner sobre la mesa en el momento de mayor poder político de un gobierno las reformas que había que hacer. ¿Tá? Entonces, entonces con esa metodología, ahora el que sí nos hacía el trabajo decía, me hiciste la glaciar, ahora haceme la de aguas, haceme la del aire, etcétera, etcétera, y con eso fuimos avanzando muy bien. Y el resultado, a ver si se los voy a mostrar, yo disculpen, no, al final no sé la presentación, el resultado fue esto, ¿ok? Terminamos a los 2 años y teníamos una lista de leyes a derogar y unas leyes a modificar, ¿ok? Cuando Patricia perdió la primera vuelta y entonces fueron al balotaje Milei con Javier, Patricia inmediatamente me llamó y me dijo, Federico, este proyecto va a ver la luz con Javier. Ella inmediatamente lo apoya a Javier como candidato a presidente. Y entonces fuimos a verlo a Javier y estas las tengo en mi oficina, son las pilas originales. Entonces, yo lo imprimí para que se vea de qué estamos hablando, ¿correcto? Y entonces le puse a Javier sobre la mesa de luz, le digo, Javier, acá está lo que tenemos que hacer para desarmar esta arquitectura legal que sostiene esta sociedad del status quo. Entonces, una reunión de 6 horas donde repasamos todo, Javier gemía como si estuviera tuviendo sexo, ¿ok? Así que una cosa absolutamente extraordinario, y esto se transforma en 2 instrumentos legales, uno un DNU que él saca 10 días dentro de su presidencia, que hace una desregulación total de la economía, derogamos decenas de leyes, etc. Y después enviamos 10 días después al Congreso un proyecto que se llama la Ley Bases, y que también tenía 1000 artículos y tenía muchísimas reformas, que lo discutimos 7 meses en el Congreso y se aprobó el 8 de julio del 2024. Y Javier me dijo, porque yo en un primer momento le dije a Javier, el laburo ya está hecho, me parecía medio como una contradicción el tema de tener un ministerio para desarmar el Estado, me parecía como un oxímoron en algún sentido. Entonces le digo, mira, ya está hecho, hagámoslo. Pero la verdad que en la primera mitad del año las reformas como no iban a la velocidad que queríamos ni Javier ni yo, entonces Javier me dijo, bueno, se aprueba la ley bases, al día siguiente vos asumís como ministro y me acelerás este proceso. ¿Por qué? Porque la ley bases por 1 año le dio al Ejecutivo una cosa que se llama las facultades delegadas, que es la capacidad de cambiar ciertas leyes. No podemos hacer cualquier cosa. Y entonces yo tengo acá, cuando vos entrás a mi oficina, está ese reloj. ¿Ves que dice, faltan 166 días? Esos son los días que me faltan para que se me terminen las facultades delegadas, ¿ok? Y arriba hay una cita de Gandalf, el Señor de los Anillos, que dice, no importa cuánto tiempo se te ha dado, sino qué eliges tú hacer en el tiempo que se te ha dado, ¿ok? Entonces, este reloj hoy marca 109 días, ¿ok? Esa es una foto que es un poquito vieja, entonces tenemos un proceso inicial, pero bueno, por supuesto que el proceso de reforma económico es mucho más amplio que eso, porque digamos que uno tiene las leyes, tiene los decretos, tiene las resoluciones, etc. Estamos en ese proceso como lo que les conté de las frutas es más a nivel de resolución. Pero lo que les quiero transmitir es, y voy terminando, Rodrigo, porque me quedé sin tiempo, las reformas económicas para mí como que tienen dos planos. O sea, hay un plano que yo lo llamo el plano de los economistas. Vamos a hacer, tú fuiste ministra de Trabajo, entonces digo, hay un plano que es el plano de ¿qué hablan los economistas? ¿Cómo es que el mercado laboral sea más flexible, que los costos indemnizatorios sean más mensurables, más lógicos, que no haya incertidumbre
económica y legal. Esa es como toda una dimensión, la que hablamos nosotros en nuestros papers de Labor, ¿correcto? Pero después hay una dimensión de la reforma que es política, que tiene que ver con el sostenimiento del status quo. O sea, si tú me dices de todas las reformas laborales, tú tienes todas las cosas que quieren los economistas, y por ejemplo en Argentina hay un artículo que dice que los trabajadores no sindicalizados le tienen que aportar una contribución al trabajador sindicalizado. Entonces, si tú me dices, largo todo lo que dicen los economistas por sacar esa resolución, digo, prefiero esa, porque esa lo que hace es al financiamiento de uno de los actores conservadores de Argentina, los actores del status quo, uno de los actores de estos intereses creados. Entonces, digo, por ejemplo, con el empresariado, los intereses de los empresariados, ¿cómo uno los tuerce y los doblega? Con competencia, porque la competencia es la manera de eliminar las rentas empresarias. Entonces, no solo querés la competencia, porque la competencia hace que las cosas funcionen mejor, ya termino, Rodrigo, sino porque también de alguna manera debilita a los actores que han construido y han sostenido esta arquitectura. Y yo termino diciendo, trabajar con Javier es la experiencia absolutamente más alucinante que he tenido en mi vida. Nosotros avanzamos porque es una persona que apoya, que permanentemente está bancando lo que uno hace, entonces tampoco tenemos mucha resistencia porque está claro que el presidente apoya, digamos, este tipo de reformas. Pero faltan muchas batallas todavía por delante, porque para que Argentina definitivamente cambie y estemos seguros que cambió, tenemos que terminar de desarticular esta estructura de poder que tantos años nos ha tenido en el Triángulo de las Bermudas. Creo que la sociedad está lista, digamos, la sociedad acompaña. Creo que Javier es una persona absolutamente extraordinaria para llevar adelante esta tarea, pero les digo una cosa más que creo que también para nosotros es... me voy a emocionar un poco diciéndolo, pero lo quiero hacer igual. Yo no sé si ustedes saben que en los últimos 10 años se fueron de Argentina 2,5 millones de argentinos, porque era un país sin futuro. Y se fueron los hijos de la gente más pobre, porque no tenían ningún futuro. Se fueron los hijos de la clase media porque sentían que no iban a poder vivir como habían vivido sus padres. Y se fueron los hijos de la gente más pudiente porque pensaban que tenían mayores oportunidades. Y yo creo que para muchos argentinos, ya que yo ya estoy llegando a los 60 años, nos dimos cuenta que si Argentina no tenía un cambio radical, íbamos a envejecer viendo a nuestros nietos en el Zoom. Y creo que eso fue, tuvimos un gobierno anterior que fue muy oscuro, que nos encerró en la pandemia, donde sentimos el brazo autoritario del Estado de una manera como no lo habíamos sentido nunca. Entonces creo que ahí los argentinos hoy abrazan por eso estas ideas de la libertad y de cambio como una manera que creo que es una oportunidad realmente única. Creo que tenemos un presidente único, así que lo que les pido es deseennos suerte. Gracias.